Listo. La vez pasada nos quedamos, la clase de ayer, enunciando un corolario y el corolario eran dos resultados. Vamos a probarlos hoy. Entonces, ya no los pongo porque los vimos la clase pasada, solo voy a poner aquí la demostración de estos dos resultados. Entonces, el primero de los resultados que nos decía que la matriz de probabilidades de transición en n pasos era lo mismo que la matriz de probabilidades de transición a un paso elevada a la n, lo vamos a demostrar por inducción. ¿Ok? Y entonces, primero, debemos empezar con nuestro pie de inducción. Para n igual a 1, nosotros sabemos que la matriz de probabilidades de transición a un paso es en sí ella misma. Entonces, elevarla a la 1 da lo mismo, pues ya está. Entonces, esto no es ningún problema. Ahora, después el salto, vamos a suponer que para n igual a k, que existe algún k natural, tal que la matriz de probabilidades de transición en k pasos es lo mismo que la matriz de probabilidades de transición elevada a la k. ¿Ok? Esto es nuestra suposición, nuestra hipótesis de inducción. Con esta hipótesis vamos a probar con el salto que ocurre lo que nosotros queramos. Entonces, vamos a calcular la matriz de probabilidades de transición elevada a la k más 1. Vamos a ver qué pasa si llevamos esta matriz acá. Y lo voy a analizar entrada por entrada. Entonces, voy a pensar cuál es la entrada IJ de esta matriz. Entonces, me preocupo por la matriz de probabilidades de transición elevada a la k más 1 y le saco la entrada I, J. ¿Cómo es esto? Esto va a ser la matriz de probabilidades de transición elevada a la k, o la normal, multiplicada por ella misma. Ese producto de matrices me tiene que dar este de acá, y estoy buscando la entrada IJ de esa matriz en particular. Entonces recuerden qué pasaba cuando multiplicaban dos matrices. Aquí tenemos a la matriz A, la estoy multiplicando por la matriz B, y el resultado pues me da una matriz cuya entrada, digamos la entrada I, J, es lo mismo que el producto punto entre el renglón I de esta matriz y la columna J. Entonces tomo al renglón I, tomo a la columna J, saco el producto punto de estos dos y lo que resulta pues tiene que ser la entrada IJ del producto de las matrices. Es así como funciona. Ya lo sabemos desde álgebra superior y álgebra lineal. Entonces esto va a ser la suma del montón de productos de la entrada del renglón I. Nos tomo el renglón I y lo varío sobre otra entrada, digamos H. Y lo multiplico esto por la columna J. Entonces lo que varía es la primera entrada y lo que se queda fijo es la J. Y esto tiene que ser respecto de esta matriz. Pero como sabemos, esa matriz, por hipótesis de inducción, sus entradas I, J son las probabilidades de transición en K pasos. Y sumo sobre H en el espacio de estados. ¿Ok? Entonces, esto es tomar el renglón iésimo, multiplicarlo por la columna jotésima de la otra matriz, y lo que resulta es la entrada I, J del producto de estas matrices, del producto de las matrices que son la P, la matriz de probabilidades de transición, y la matriz de probabilidades de transición elevada a la K. La hipótesis de inducción nos dice que al elevarla a la K es lo mismo que las probabilidades de transición en K pasos, y finalmente utilizo las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Esto, utilizando las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, no es más que la probabilidad de transición del estado I al estado J en K más 1 pasos. Y ya acabé la prueba de esta parte del corolario. Esto es por ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Chapman-Kolmogorov. ¿De acuerdo? Entonces sí, es un corolario, está bastante rápido, muy directo. El punto número 2 de este corolario es no sale directamente, o sea, no uso las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, lo considero un, lo considero un corolario porque en realidad la prueba es la misma prueba de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Esencialmente recuerden que lo que tenemos que demostrar es que calcular la probabilidad de transición
las probabilidades de transición en cierto paso es lo mismo que las probabilidades de transición en R pasos multiplicado por la probabilidad de transición en R menos N pasos. Entonces, eso es lo que hay que probar, es la segunda parte del corolario, y la prueba es idéntica a la prueba de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, por eso se los pongo aquí como un corolario. Yo voy a calcular la entrada I de este vector, del vector de las probabilidades, la función de densidad, de la enésima variable de la cadena. Esto mismo de acá. ¿Ok? Entonces, solo voy a calcular la iésima entrada y vamos a ver qué es la iésima entrada del producto del vector que ya les dije por la otra matriz, por la matriz de probabilidades de transición. Utilizo, como siempre, mi teorema de probabilidad total y entonces calculo la probabilidad de lo que yo estoy buscando condicionada a cualquier otro tiempo anterior, digamos el tiempo R, que valió, digamos, J. Y esto multiplicado por la probabilidad de que ocurre lo que yo estoy condicionando y sumado sobre todos los J en el espacio de estados. Ahí está enunciada directamente el teorema de la probabilidad total. Y escribo qué son esas probabilidades que estoy utilizando aquí. La primera es la probabilidad de transición del estado I, perdón, del estado J al estado I. Y luego esto se está multiplicando por la probabilidad de que la cadena en el tiempo R valga J. Y esta transición que está acá es en N menos R pasos, ¿cierto? Entonces ahí está. Y pues nada, esto ya es directamente lo que tiene que ser aquí arriba. Y esto es lo mismo que tomar al vector pi R, multiplicarlo por la matriz de probabilidades de transición en n menos r pasos y obtener de ahí la entrada iésima. Recuerden, cuando multiplico un vector por una matriz, tengo que multiplicar el vector por cada una de las columnas. Entonces, cuando yo me pregunto por la entrada iésima del vector resultante, la entrada iésima está conformada por el producto punto entre todo el vector y la columna iésima de esa matriz, que es justo esto, la multiplicación de todas las entradas del vector por la columna iésima del vector, y lo que se mueve es J. ¿De acuerdo? Si quisiéramos cualquiera de las entradas, tendríamos que realizar este procedimiento y por lo tanto, la entrada iésima de este vector para todo i es la entrada iésima de este producto de esta matriz por este vector que está acá. Finalmente, nosotros concluimos que el vector pi n, la densidad de cualquiera de las variables de la cadena de Markov, se puede calcular como la densidad en r pasos y eso multiplicado por la probabilidad de transición en n menos r pasos. ¿Va? Entonces, la forma en la que está estructurado esto es magnífico. De hecho, voy a poner acá otros resultados, unas notas. Esto pasa para toda R entre los puntos 1, 2, 3 y así hasta n-1. Desde luego que funciona para R igual a 0 y para R igual a, a n. Desde luego que funciona en esos casos, pero no lo escribo de esa forma porque son, de hecho, casos triviales. Noten que, por ejemplo, la suma de estos dos, la suma de R más R menos N menos R más bien, esta suma de estos dos justamente me da el exponente que estoy teniendo acá. Una cosa que sí podría ser interesante, voy a poner acá varias notas. Una cosa que sí podría ser interesante es para R igual a 0. Entonces igual y sí lo voy a incluir acá. Para R igual a 0 esto sí es más interesante que en el otro caso. Entonces para R igual a 0 se sigue cumpliendo. Mis notas son las siguientes. 1. No es lo mismo la probabilidad de transición en n pasos que elevar la probabilidad de transición en un paso a la n. ¿Ok? Esto definitivamente no funciona igual. Funciona con la matriz. Si elevo la matriz a la n, me resulta la matriz de probabilidades de transición en n pasos. Eso está bien. No significa, nunca significa que si tomo la probabilidad de transición, así la pelona, y la elevo a la n, voy a obtener la probabilidad de transición en n pasos. ¿Ok? Esto es importante. No lo confundan. Otra nota
es que, bueno, esta es, creo yo, un poquito más evidente, la probabilidad de transición, la probabilidad de cada una de las entradas de la matriz, si tomo el vector que está aquí y lo elevo a la n de alguna manera, digamos, la iésima entrada elevado a la n, esta de aquí tampoco es igual, voy a poner este en 0, perdón, que tengo la probabilidad de la distribución inicial, la elevo a la n, tampoco va a ser igual a la iésima entrada del vector de la distribución de la enésima variable, ¿ok? Entonces, no es lo mismo elevar a la n una sola de las probabilidades, ya sea de las probabilidades de transición, como tengo en la nota 1, o de las probabilidades sin condicionales, como tengo acá abajo. ¿Vale? Entonces esto no es válido en ninguno de los dos casos, y elevar un vector a la n, eso tampoco está correctamente definido. Tomo mi vector de distribución inicial sin la entrada definida, solo el vector completo, y si lo elevo a la n, este vector, pues quién sabe qué es, no lo sabemos. En muchos programas computacionales elevar un vector a la n resulta en elevar entrada por entrada, y si elevo entrada por entrada, pues tampoco me da mucha información. Y el punto número 3. Este punto número 3 son las verdaderas ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, solo escritas en su forma matricial. La probabilidad de transición en n pasos vista como una matriz es lo mismo que la probabilidad de transición en r pasos multiplicada por la matriz de probabilidades de transición en r menos n pasos. Y es por eso que el teorema de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov se llama ecuaciones y no ecuación de Chapman-Kolmogorov, porque es un conjunto de muchas ecuaciones colocadas aquí, como pueden ver, en el producto de estas dos matrices. Entonces, esta es una propiedad súper fuerte que define todo lo que van a hacer posteriormente los procesos de Markov. Esta es el verdadero teorema. Estas son las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Y es lo mismo que estoy escribiendo aquí, es lo mismo que escribí en el teorema de la clase pasada, exactamente lo mismo, ¿vale? La misma idea. Y justamente me está diciendo que puedo partir esta matriz en dos cachos, primero hasta R y luego hasta el resto para llegar a N menos R. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Hay una consecuencia aquí que voy a escribir. Si yo tomo la matriz de probabilidades de transición de la cadena y la multiplico por una matriz de probabilidades de transición, digamos, en m pasos, para cualesquiera m y n, el resultante va a ser en la matriz de probabilidades de transición en n más m pasos. Ok, esto como un corolario de esta nota que está evidente aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Vamos bien, vale, perfecto, qué bueno. Estos son resultados súper fuertes y dan, digamos, estructura a lo que entendemos por un proceso de Markov y a sus características principales. Bueno, ya demostrados esos dos teoremas, ya ustedes pueden calcular la probabilidad de cualquier elemento de la cadena de Markov, cualquier variable de la cadena, multiplicando un vector de probabilidades que tengan por ahí y una matriz de probabilidades de transición y listo. ¿Ok? Esto funciona para todos. En particular, pues bueno, la densidad de la cadena en el tiempo n, pues va a ser la densidad inicial multiplicada por la probabilidad de transición en n pasos. O puede ser la densidad anterior multiplicada por la probabilidad de transición en un paso. ¿Ok? Esta última ecuación nos permite ir construyendo una por una todas las densidades, siempre y cuando tengas la densidad inicial y la matriz de probabilidades de transición, lo cual tiene mucho sentido, porque si sabes cuáles son las probabilidades de transición y conoces la densidad inicial, tiene mucho sentido que puedas utilizar ese tipo de ecuaciones para poder conocer la densidad de la siguiente y la siguiente y la siguiente. ¿Ok? Bueno, pues ahí están los dos colorarios súper fuertes e interesantes de las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Vamos a pasar a lo último que nos falta antes antes de la primera evaluación, que son las probabilidades de trayectorias. Las probabilidades de trayectoria son probabilidades que no hemos calculado hasta el momento. Tenemos probabilidades de
condicionales en una cierta cantidad de pasos o tenemos probabilidades incondicionales, pero hay otras que todavía no tenemos. Voy a empezar esto con un par de ejemplos y después de 2 ejemplos pongo el caso general. Y lo hago así porque la verdad me da mucha flojera escribir todos los cálculos de la demostración en el caso general de la probabilidad de trayectorias que les voy a dar. Entonces, se repiten y son los mismos. Entonces, voy a poner mis 2 ejemplos y con eso espero que tengan suficiente. Si hay dudas, pues lo checamos. El primer ejemplo es qué pasa si yo tengo una cadena de Markov y quiero calcular la probabilidad de que esto pase. X1 toma el valor 1, por decir algo. X2 toma el valor 3, por decir otra cosa, condicionado a que inicialmente la cadena está en el estado 0. ¿Ok? Entonces tengo esta probabilidad y quiero calcular la probabilidad de que esto ocurra. Esto es en sí una trayectoria, ya no es una transición. Me encuentro en el estado 0, ¿ok? De ahí en un paso quiero llegar al estado 1 y después en otro paso llegar al estado 3. Esa es una trayectoria consecutiva de la cadena. No es solamente una transición del estado 1 al estado 3 y ya, ¿ok? No es el caso. Entonces, cuando tenemos varios destinos y le estamos calculando probabilidad de que el destino sea así, la probabilidad condicionada acá, esto le llamamos una trayectoria. ¿Cómo nos gustaría que fuera esto? Nos gustaría que la condicional estuviera aquí. Bueno, que condicionáramos con estos dos, ¿no? O sea, yo quiero la probabilidad de que X2 sea algo y condiciono con X0 y X1, quito a X0 por la propiedad de Markov y ya tengo mi transición. Así me gustaría que fuera. Entonces, de hecho, puedo llegar a eso. Primero puedo escribir el cociente que refleja qué es esta probabilidad de la trayectoria, esta probabilidad condicional, tal cual como nos enseñaron a realizar probabilidades condicionales en el curso de probabilidad 1. Entonces, esto es la probabilidad de la intersección de todo, que sería la probabilidad de que X0, lo pongo en orden, sea igual a 0, X1 sea igual a 1, y finalmente X2 sea igual a 3, ¿ok? Esto es todo lo que tengo acá. Y condiciono con la probabilidad de lo que, divido entre la probabilidad de lo que condiciona. X0 igual a 0. Y voy a multiplicar esto por otro cociente. Un cociente que va a ser igual a 1, pero que me permita hacer esa cosa rara que es que yo condicione con esta y esta de acá. Entonces, arriba voy a poner la probabilidad de que X0 sea igual a 0 y además X1 sea igual a 1. ¿Ok? Ahí está esta información y esta información. Y abajo lo mismo para que solo esté multiplicando por un 1. ¿Ok? Ahí está mi 1. Entonces estoy multiplicando por un 1, pero puedo, digamos, acomodar estos dos cocientes al gusto. Voy a agarrar la parte de arriba del primer cociente, y la voy a dividir entre esto. Entonces ya tendría la probabilidad de X2 igual a algo condicionada a X0 y X1. Condicionado estos dos cachos, ahí está el cociente. Y la otra parte lo meto en un único cociente con la probabilidad de esto y condicionado a la probabilidad de X0, que justamente nos va a dar una probabilidad de transición a un paso. Entonces, acomodo esas probabilidades de esa forma. La primera va a ser la probabilidad de que X2 sea igual a 3, dado que X0 es igual a 0 y X1 es igual a 1, puede quitar esta parte usando la propiedad de Markov y multiplicado por la probabilidad de que X1 sea igual a 1, dado que X0 es igual a 0. Y ahí está. Entonces, como les digo, pues me puedo volar esto gracias a la propiedad de Markov y después simplemente escribir esto como dos probabilidades de transición. Esta es la probabilidad de... Voy a preservar los colores aquí para que sepamos de dónde salió cada parte. Esta parte fue de las dos partes de los cocientes que están en azul y la otra parte fue la de el resto de esos dos cocientes. Entonces, la parte verde, que es lo que voy a poner primero, es la probabilidad de ir del estado 0 al estado 1. Y luego eso está multiplicándose por la probabilidad de ir del estado 1 al estado 3. Y todo eso en un paso. Y preservo los colores.
Entonces, la probabilidad de la trayectoria que yo quiero calcular finalmente es el producto de dos probabilidades de transición, de 0 a 1 y luego de 1 a 3. Y esto nos recuerda el hecho de que las trayectorias, pues así las calculamos. Quiero ir del estado 0 al estado 1 y de ahí al estado 3. Y entonces tengo que la probabilidad de que esto ocurra es esta y lo multiplico por la probabilidad de que pase esto porque quiero que pasen ambas cosas. No me queda claro la operación que hace en la penúltima igualdad. ¿Te refieres de aquí a acá? Más arriba, ¿te refieres de esto a esto? ¿Esa es la pregunta? Sí, vale. Entonces, vamos a explicarlo. La idea es que nosotros agrupemos todo lo azul. Todo lo azul queda en un cociente. Entonces tengo la probabilidad de dos eventos intersectándose, en este caso 3. En lo azul tengo intersección este, dividido entre la probabilidad de B intersección C, que son estos dos eventos, este y este. Entonces ese cociente, pues es justamente lo que te habían dicho que es la probabilidad condicional, A condicionado a B intersección C. Eso es todo. Entonces tengo arriba una intersección más grande, que es lo de abajo, que son estos dos, y uno más, dividido entre la probabilidad de esa parte, que sería justamente esto de acá. Entonces recuerda las clases de probabilidad condicional que te dicen, define la probabilidad de A dado B como la probabilidad de A intersección B y todo esto entre la probabilidad de B. Y ya, ¿ok? Es la intersección de todo entre la probabilidad del que condiciona. Aquí tengo todo A, B y C, y abajo tengo solamente a B y a C, que son los que van a terminar condicionando. ¿Sí quedó más claro? Perfecto. Y el verde es exactamente lo mismo, es el mismo exacto argumento para llegar a eso. Y el verde está inclusive un poquito más fácil porque solamente son dos eventos los que tenemos ahí. Ok, y entonces la probabilidad de la trayectoria me queda expresada de una forma muy agradable en probabilidades de transición uno por uno. Ok, y si yo pongo otra trayectoria, esto ya me da bastante flojera hacerlo paso por paso, pero se los voy a dejar a ustedes como ejercicio. Si yo quisiera una trayectoria más compleja, imaginen esto, la probabilidad de que x1 sea 1, x2 sea igual a 0, ahora x4 sea igual a 2, después, no sé, x10 sea igual a 3, y finalmente que x11 sea igual a 0, condicionado esto a que x0, la cadena inicia en el estado 0. ¿Ok? Esa probabilidad que está ahí, la voy a poder calcular de una forma muy sencilla. Primero, pongo la condicional, que es la intersección de todas, dividido entre la probabilidad de esta. Y multiplico por la probabilidad de este y este, la intersección de estos dos, dividido entre sí mismo. O sea, va a ser un 1, la probabilidad de que este y este ocurran, que es lo mismo que tengo acá. Y entonces voy a poder quitar esta parte de aquí, así como quité esta parte de aquí y nada más me quedo con el último cacho. Solamente que aquí me voy a quedar con todo este cacho y tengo que volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer y hacerlo las 5 veces que corresponden para ir sacando las probabilidades de transición en un paso. Finalmente, esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de ir de 0 a 1 en un paso, que es lo que estoy haciendo acá. Luego, la probabilidad de ir de 1 a 0, que es lo que hago para ir acá. Luego, la probabilidad de ir de 0 a 2, pero en 2 pasos, que es lo que está aquí. Luego, la probabilidad de ir de 2 a 3 en 6 pasos, que es lo que ocurre acá. Y finalmente, la probabilidad de ir del estado 3 al estado 0 en un paso. Entonces ya así lo dejamos. ¿Ok? Ahí está la probabilidad de la trayectoria. Ahorita voy a enunciar el caso general. Y la prueba para todo siempre es usar esto. Multiplico por una probabilidad, un cociente que es un 1, el cociente de dos probabilidades. Utilizo probabilidad de Markov para quitar esta parte
campechaneé un poco aquí los cocientes, uno y otro, de forma cruzada para poder quedarme con un condicional más grande y entonces quitar esta parte de la probabilidad que estoy buscando y dejarlo como condicional. Con el resto me quedo en la probabilidad a un paso o a dos pasos o lo que sea. Y justo estos verdes que van a ir saliendo son las probabilidades que voy a ir quitando. Esta, y al final me va a quedar la última azul que va a ser de una probabilidad de transición sin que sea una trayectoria completa. ¿Ok? Escribo el completo y me dicen si tienen alguna duda. Entonces, en el caso general, vamos a tener lo siguiente. En este caso, sean ciertos tiempos, digamos n sub 0, menor igual que n1, menor igual que n2, y así sucesivamente ordenadas hasta cierto n sub m. ¿Ok? Entonces tengo un montón de tiempos. Y si yo quisiera calcular la probabilidad de que mi cadena tome determinada trayectoria en esos tiempos, por ejemplo, en el tiempo 1 tome cierto valor I1 y además en el tiempo N2 tome el valor I2 y así sucesivamente hasta el tiempo I sub M tome el valor, digamos, IM, condicionado a que yo sé que la cadena en el tiempo n sub 0, que no necesariamente es el tiempo 0, pero es el primer tiempo del que tengo información, valió I sub 0. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, lo puedo calcular con el siguiente producto. El producto de todas las transiciones que estoy observando aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y así sucesivamente en los tiempos que estoy estableciendo. Entonces, la primera transición es del tiempo n sub 0 al tiempo 1 y los estados son de I0 a I1. Entonces, la transición de I0 a I1 en el número de pasos correspondientes, de aquí a acá, es decir, N1 menos N0. Luego eso multiplicado por la transición del estado I1 al estado I2, que es lo que ocurre entre estos dos, por el tiempo que corresponde. N2 menos N1. Y así sigo multiplicando hasta llegar al último punto, que sería la transición del IM-1 al IM en los tiempos INM menos NM-1. Y ya está. Esa es la transición que nosotros estamos buscando, esa es la probabilidad de transición que terminaría resultando. Eh, Chequen que es justamente lo mismo que tengo acá arriba para este ejemplo que está descrito acá y la prueba es exactamente lo mismo que estoy haciendo aquí a un paso en cada caso, ¿ok? Si quieren que, si les causa duda cómo llegamos a esto, hagan este ejercicio. Intenten hacerlo con los mismos pasos que yo resolví aquí arriba y si se atoran en algo, pues lo checamos, ¿ok? Pero antes de eso, intenten hacer y van a ver que la prueba la prueba del caso general, la prueba de esta ecuación que tengo aquí, es en realidad algo sencillo, pero da bastante flojera escribir todos los puntos. Lo bueno es que ustedes justo están estudiando este curso y entonces pueden escribir la prueba completa sin ningún problema, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Todos bien? Ok, muy bien. Vale. Pues con eso terminamos en sí todos los temas que nos correspondían a la parte básica de cadenas de Markov. Digamos, ya con eso ustedes deberían poder pasar todo lo que les corresponde de hacer la guía de ejercicios. Nada más que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Yo les voy a dar solo un ejemplo de cadenas de Markov. Ejemplo de cadenas de Markov y en la clase de ayudantía con en la clase de ayudantía con Memo van a ver los otros ejemplos. Permítanme un segundo. Ok, ya, disculpen. Entonces, voy a ver un ejemplo
Con Memo van a ver la cadena de rachas, la cadena de Ehrenfest, definir bien los casos para cada una de esas dos cadenas. Y conmigo vamos a ver dos ejemplos, uno bastante corto, que es la caminata aleatoria simple. ¿Okay? Resulta que esta es una cadena de Markov. Se puede demostrar más o menos fácil este asunto. Eh, Nada más voy a escribir las probabilidades de transición y el espacio de estados. Entonces, el espacio de estados, como saben, pues es todo Z, ¿ok? Todos los enteros, como lo vimos en las clases pasadas. Y además, las probabilidades de transición de esta cadena son las siguientes. O voy para arriba o voy para abajo, ya lo sabíamos. Entonces, con probabilidad P, la cadena sube. Entonces, esto sería la probabilidad de que fuera a mi estado J, que es 1 más I. Es decir, estoy en el estado I, ¿cómo paso al estado J? Pues solamente sumándole 1 con probabilidad P. O ir para abajo y eso tiene probabilidad complementaria. Entonces, ese es el caso en el que J es igual a I menos 1. Y no puedo ir a más estados. Entonces, tengo probabilidad 0 de cualquier otra alternativa. Entonces, mi cadena de Markov, que es la caminata aleatoria simple, es estar en este estado y de ahí pasar a I más 1 con probabilidad P, o de ahí pasar a I menos 1 con probabilidad 1 menos P. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? O vas a I más 1 o vas a I menos 1 con estas probabilidades, y en cualquier otro caso tienes probabilidad 0. No te puedes mover hacia otros lados. Esa es la caminata aleatoria simple. Escribir la matriz de esta es muy complicada porque es una matriz que tiene dimensión infinita, pero no una dimensión infinita como por ejemplo la cadena de rachas que van a ver con Memo el lunes, que es una cadena que es infinita hacia la derecha y hacia abajo, pero tiene punto de partida. Esta matriz de probabilidades de transición del que estamos viendo ahorita, por tener un espacio de estados que son todos los enteros, es infinita hacia todos lados, es infinita hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, y podemos analizarla en cierto cacho aquí con estas probabilidades de transición que les puse justo acá, pero no tiene una forma tan definida y tan sencilla como la que está ahí. E incluso ustedes lograron calcular en la sección anterior, en el capítulo anterior de caminatas aleatorias, calculamos las probabilidades de transición de I a J en n pasos. ¿Ok? Digo, particularmente calculamos las probabilidades de transición desde 0 hasta J en n pasos. Esta la conocemos. Entonces, conocemos todas las probabilidades de transición en n pasos, que es la pseudobinomial que nos salió esa vez. Pero incluso ustedes pueden transformar esto a calcular las probabilidades de transición desde I hasta J en n pasos, y resulta que esta pues la pueden calcular, esta ya está, funciona muy bien, la sacamos en la clase en su momento, y además de eso es la entrada IJ de una matriz elevada en la n varias veces ella misma. Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov nos lo están diciendo, y es una matriz infinita hacia todos lados. Entonces, por otro camino, encontramos una matriz de dimensiones infinitas hacia todos lados y logramos elevarla a la n, y conocemos todas sus entradas por este camino. No es un camino muy limpio, no lo habíamos visto en su momento, pero está interesante que logramos encontrar las entradas de una matriz de dimensiones infinitas elevada a la n, tantas n's como nosotros queramos, y encontramos todas sus entradas, y ni siquiera podemos describir correctamente, escribir un esbozo de la matriz de forma que nos satisfaga. Entonces, esta es la mejor forma de escribir la matriz de probabilidades de transición. Bueno, con Memo van a ver la cadena de rachas que les platiqué y la cadena de Ehrenfest, que se parece mucho al problema de la ruina del jugador, que resulta que la ruina del jugador se puede analizar como una cadena de Markov. ¿Ok? Una forma de demostrar a grandes rasgos que algo es cadena de Markov es lo que les había platicado yo en el inicio de la introducción de este capítulo. Si ustedes tienen que xn, cualquier variable de la cadena, lo reescriben como una función g de la cadena en el tiempo anterior y de una nueva variable y con y independiente de la cadena misma y de todas las y's anteriores, entonces ustedes pueden decir que el conjunto de las variables xn es cadena de Markov, ¿ok? No olviden eso, siempre va a pasar.
Y la cadena de Markov, la caminata aleatoria, se demuestra que es cadena de Markov fácilmente utilizando esto, porque el hecho de decir esto es equivalente a la propiedad de Markov. Entonces pueden utilizar esto, decir, bueno, la función que me hace iguales unas y otras es esta, y listo, no necesito más. Bueno, el segundo ejemplo. Este ejemplo se los voy a dejar un poquito mejor ejecutado en una lectura, porque ahorita nada más lo voy a describir a grandes rasgos, pero es la cadena de ramificación. ¿Y qué es lo que hace esta cadena? Esta cadena es un proceso estocástico que modela el tamaño de poblaciones. Entonces, esta cadena, su objetivo es decirme de qué tamaño es determinada generación de una cierta población. Todo inicia siempre en esta cadena con un único individuo. ¿Ok? Tengo una partícula. Esta partícula puede ser, digamos, no sé, una célula, un virus, un individuo de una población de animales, de humanos o de lo que sea. ¿Ok? Cualquier cosa que se reproduzca la podemos ver así. Incluso se puede utilizar para modelación de casos positivos en determinadas enfermedades. Se utilizó ahora durante la pandemia este tipo de modelos para encontrar hacia dónde se estaba dirigiendo el número de casos positivos. Bueno, el individuo cumple ciertas características, se reproduce en cada tiempo y deja a sus descendientes. Entonces voy a pensar que este individuo, en este ejemplo que estoy poniendo, tuvo 3 descendientes inicialmente. ¿Ok? Aquí está el descendiente 1, el descendiente 2 y el descendiente 3. Después de eso, pasa otro tiempo y hay otra ramificación, otra descendencia. Ahora, el descendiente 1 no tuvo hijos, pero el 2 tuvo 2 hijos. ¿Okay? Ahí está su descendencia. Y para ponerle un poquito más, vamos a suponer que el 3 tuvo un hijo. Entonces, la siguiente generación se preservó igual y vamos a ver que los siguientes hijos pues se comportan de la siguiente manera. 1, 2, después tal vez nada más tuvo 1. Vamos a suponer que fue como su bisabuelo y tuvo 3. Y nada más el primero tuvo un hijo. Y de aquí ya no sabemos nada. Esta es una cadena de ramificación. Está representando justamente la forma en la que se puede ver una rama de cierta descendencia. Se parece muchísimo a árboles genealógicos, solamente que nada más tengo individuos que se reproducen, digamos, como asexualmente. No tenemos parejas asociadas a esto, solamente los individuos tal cual. Nuestro objetivo aquí en la cadena de ramificación es definir a nuestra variable aleatoria x, n, que sea igual al número de individuos en la generación n. Ok, por ejemplo, yo puedo ver que x0, esto es algo tradicional, se inicia con un solo individuo, es igual a 1. Yo puedo ver que x2, perdón, no, x2, x1 es igual a 3. Lo mismo x2 también es 3. x3 es igual a 2. x4 es igual a 1. x5 fue 3 y x6 fue igual a 1. Ya no sé de las demás porque ya no analicé más la cadena, o tal vez se extinguió aquí. Puede pasar que al final la cadena se extinga y ya no sepamos nada sobre ella, pero bueno, ahí está. Y aquí están los tiempos, del tiempo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Son todos los tiempos que me interesan. Entonces, la cadena no es algo tan fácil de analizar, ¿ok? No es tan fácil de revisar todas sus propiedades por la forma en la que se reproducen, ¿ok? Entonces, la forma en la que se reproduce cada individuo, forma de reproducción de cada individuo en la cadena es una variable aleatoria y, ¿ok? Esta es una variable aleatoria y con soporte en los números naturales. Soporte de la variable son todos los naturales, 0, 1, 2,
y así sucesivamente. Hay casos particulares en los que analizamos que nada más puede tener 2 hijos, o tiene 1, o 2, o 3, o solo tiene 1. Por ejemplo, o no se reproduce, o se reproduce solo una vez, y así sucesivamente. Entonces, hay otros donde se analiza que tiene por soporte todos los naturales, entonces de repente hay un individuo que tiene una reproducción de 20, 30 o 40 hijos, no pasa nada. Y estas variables no las he indexado aquí porque los índices son un poquito más complejos que eso. Por ejemplo, tengo las probabilidades de transición. Si yo tuviera I individuos inicialmente y quiero ver la probabilidad de que en el siguiente periodo tenga J individuos, esa es la probabilidad de que mis individuos, mis 3, por ejemplo, que están aquí, al reproducirse lleguen a 2, ¿ok? O estos 2 al reproducirse lleguen a 1. ¿Ok? O cualquier otra transición que me interesa. Yo tengo individuos en esta generación, ¿cuál es la probabilidad de que tenga J en el siguiente periodo? Entonces, la probabilidad en sí misma de transición es complicada, porque tendría que sumar todas las variables de reproducción de cada individuo. Por ejemplo, la de este, más la de este, más la de este. Y aquí tengo I individuos inicialmente. Entonces, esto sería la reproducción del primero, más la reproducción del segundo, más, así sucesivamente hasta la reproducción del iésimo. Y que esta suma del total de reproducciones que estamos viendo acá sea igual a J. ¿Ok? Esa es la probabilidad de transición. Como ven, no es nada sencilla esta probabilidad, de hecho es una convolución y depende justamente del número de individuos iniciales y el dato final pues es un poquito complicado. Si supiera que la distribución de la variable Y, a la cual se le conoce como variable asociada a la cadena de ramificación, la variable aleatoria asociada a la cadena de ramificación, si yo supiera cómo es esta variable aleatoria, entonces yo podría pues sencillamente tener toda la información de la cadena. Pero si no sé cómo es esa variable, toda la información de la cadena pues me queda muy oculta para conocerla, ¿ok? Puede ser una variable muy amigable, podría ser una variable que nada más tiene 3 datos, tres valores posibles. Puede ser una variable aleatoria que tiene por soporte todos los números naturales o una colección suficientemente grande para complicármela. Y entonces, la definición de esta variable de la YN y las probabilidades de transición son algo complicados. De hecho, no les voy a pedir las probabilidades de transición. Solamente, por ejemplo, en el ejercicio 14 no 14, el 11 de la guía de ejercicios, les pido que calculen la cadena de ramificación, una vez que conocen, por ejemplo, el valor esperado de Y, que es igual a cierto mu, entonces calculen la esperanza de XN. Y para eso les recomiendo utilicen el ejercicio anterior. El ejercicio anterior los ayudará mucho con esa idea. Pero bueno, ¿cómo es XN? Voy a describirlo, al menos escribir cómo es la variable enésima de la cadena. ¿Cómo es XN? Entonces vamos a ver cómo es esta de acá. XN es la suma de un montón de Y's asociadas a la cadena en el estado anterior. Entonces, estos son las Y's escritas de la siguiente forma. ¿Ok? Un segundo, ahí está. Listo, entonces noten que yo voy a tener algo así como la primera descendencia, voy a ponerlo aquí como bueno, un poquito más expresado antes de condensarlo. Entonces yo tendría esto, tendría la descendencia del individuo 1 en la generación n-1, más la descendencia del individuo 2 en la generación n-1, más y así sucesivamente hasta llegar a la descendencia del individuo x n-1 en la generación n-1. Si condensamos esta suma para explicarla de una mejor forma, esto sería la suma de todas las y sub i, digamos, todas las y sub i de las generaciones anteriores. Tendríamos algo así como y sub i de la generación n-1 y esto sumado desde i igual a 1 hasta el valor de la cadena en el tiempo anterior. Entonces, aquí está la fórmula que yo les había dicho. Aquí está la fórmula que me dice xn es igual a una función de la variable anterior, xn,
más, bueno, y algo nuevo, una innovación, que son justo estas de acá, las innovaciones de la generación nueva. Recuerden que esto puede ser un vector de variables aleatorias o una única variable aleatoria. Eso no impide la formulación que tenemos acá. Simplemente escribir esta formulación y decir que todas las variables que están acá son una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. La que sea es independiente a todas las otras, no importando la generación o la variable en cuestión que sea, todas son independientes entre sí. Entonces, tengo que xn es una función de la variable en el tiempo anterior, aquí está, y de algo nuevo independiente a todo lo anterior. Para hacer cadena de Markov no tiene que tener la parte de idénticamente distribuida, solo que sea independiente y con eso es una cadena de Markov. ¿Va? Entonces, esta es la escritura de la cadena de ramificación. Con eso pueden terminar toda su tarea y, por ejemplo, podemos ver aquí cómo son las variables asociadas a las descendencias. Entonces, vamos a explicarlas acá en el ejemplo. Tenemos que Y1 de la generación 0, la descendencia del primer individuo de la generación 0, fue igual a 3. ¿Ok? Después, Y1 de la generación 1, ese de aquí es cuántos hijos tuvo este de acá. Este es el individuo de la generación 1 y quiero saber cuánta descendencia tuvo. Pues como podemos ver ahí fue 0. Entonces este es 0. Después, el número de descendientes del individuo 2 en la generación 1, esta fue igual a 1 o a 2. 2. Y del último, el tercer individuo de la generación 1 tuvo un individuo. ¿Okay? Esto es como una flecha de qué pasó después. Y después de esto tenemos 3 individuos de nuevo. Entonces podemos ver a las variables. Tengo el primer individuo en la generación 2. El primer individuo en la generación 2 es este y tuvo 0 hijos. ¿Okay? Entonces su descendencia fue igual a 0. Después, el segundo individuo en la generación 2 también tuvo descendencia 0. Y el tercer individuo en la generación 2 tuvo 2 individuos. Y de ahí la generación se redujo. Ahora solamente tengo 2. El primero tuvo un hijo y el segundo no tuvo nada. Entonces, Y1 de la generación 3 fue igual a 1 y Y2 de la generación 3 fue igual a 0. Y así sucesivamente nos podemos seguir. Noten que la suma de las variables me da el tamaño de la generación. Hay 3 individuos, luego 3 individuos, luego 2 individuos, luego un individuo, y me dice justamente el tamaño de la generación 0, de la generación 1, de la generación 2 y de la generación 3. Y ahí tengo justamente las generaciones sucediéndose. Noten que el número de variables de descendientes que voy a tener que sumar en el siguiente periodo depende de cuántos individuos hubo. Entonces, no es que siempre sumo una cantidad de variables, sino que depende de cuántos individuos hubo en el tiempo anterior. Este proceso de ramificación, también conocido como el proceso de Galton-Watson, se ha utilizado para muchísimas cosas. Les digo que les voy a subir una lectura donde les muestre una aplicación del proceso el proceso de ramificación o proceso de Galton-Watson a la modelación de casos en la pandemia, por ejemplo. Entonces, se puede modelar cuántos casos hay, cómo están evolucionando, las tasas de cambio que tiene el contagio, que justamente depende de cómo es la variable Y. Y si la variable Y cumple ciertas condiciones, pues podemos preguntarnos, por ejemplo, por la probabilidad de extinción de los individuos contagiados. O sea, que ya no haya individuos que tengan el contagio. Y justamente la reproducción en este caso, pues es un individuo a cuántas personas puede contagiar y de ahí estos a cuántos pueden contagiar y así sucesivamente para tener una idea aproximada del número de personas contagiadas y ese tipo de cosas. Se utiliza y funciona muy bien para ese tipo de asuntos. Les dejo la lectura después para que la chequen y eso es totalmente optativo. Es una lectura extra que puede convenirles como para saber un poquito más de las aplicaciones de este tipo de cosas. Hay cursos más avanzados donde se ven cadenas de Markov, digamos, a profundidad y se analiza
el proceso de Galton-Watson en unas 3 o 4 clases. Yo prefiero nada más decirles de qué se trata y que vean, por ejemplo, el valor esperado a largo plazo de precisamente este proceso estocástico, que es lo que ustedes pueden ver en la tarea que les dejé en el ejercicio 11. Entonces pueden revisar ese ejercicio y en ese ejercicio les dice exactamente cuál es el valor esperado de la cantidad de individuos a largo plazo. Y entonces ustedes darse una idea de ese cálculo. Por cierto, hay algo que no les había dicho, una observación final de este capítulo. Eh, hay ciertas probabilidades que vienen en la tarea que ya no les dije que es una anotación usual, tanto probabilidades como para valores esperados. La probabilidad de que xn sea igual a x, dado que x0 es igual a, digamos, y, por decirlo de alguna manera, a veces se escribe de una manera comprimida de esta forma, como la probabilidad de iniciando en y, la variable aleatoria xn tome el valor x, ¿ok? Y también pasa lo mismo para esperanzas. La esperanza condicional de la variable xn, dado que la cadena inicia en el lugar y, digamos, se escribe de forma comprimida como la esperanza bajo la medida de este inicio de que la cadena de la variable xn de la cadena. Entonces, solamente es notación. Lo van a encontrar en el ejercicio 11 y en el ejercicio 12. Y no se asusten. Lo único que quiere decir es que estoy tomando esperanzas condicionales, este subíndice. Y si lo ven en alguna probabilidad también, es lo mismo, es la probabilidad condicional. Es una forma de ahorrarme escribir todo esto y ponerlo así. Y justo es una medida de probabilidad distinta. Esta medida es la probabilidad condicional de que iniciemos acá. Y como tengo cadenas homogéneas, normalmente no me interesa si este no es realmente X0, solamente me interesa cuántos pasos ocurrieron y ya está. Entonces, me interesa saber qué es la última información que tienes y a cuántos pasos quieres saber, ¿ok? Y eso es todo. Entonces, la homogeneidad me permite quitar eso y esas son notaciones que utilizan los ejercicios 11 y 12. Entonces, no se asusten. En particular, en el ejercicio 11 les dicen, oye, de esta cadena, de este de aquí, puedes decirme cuál es el valor esperado del número de individuos, dado que inicio con I individuos, o sea, si yo tuviera individuos en algún momento, cuál es el valor esperado de los individuos a largo plazo, y ustedes lograrán demostrar que esto es I por la esperanza de las Y elevada a la N. ¿Va? Bueno, pues eso es todo, chicos. Terminamos los temas ya de la primera evaluación. Nos falta la segunda parte de cadenas de Markov, que les voy a dejar otra guía. Entonces ya tenemos todo listo para poder hacer el primer examen. En el ejemplo solo se llega a la generación 5, también se cuenta como un individuo. No, en el ejemplo también puedes ver los individuos de acá, por decir algo, y como ya no lo vamos a analizar sus descendientes, pues ya no necesitas las Ys de ese individuo, pero depende de por qué lo dejaste de ver. Podría ser que la cadena se extingue, entonces ya no hay información y lo que puedes concluir de una extinción es que Y1 del el individuo 1 de la generación C tuvo 0 individuos y ya lo concluyes y se extinguió, no hay más. Pero también podría ser que la dejaste de ver porque ya no sabes, o sea, estás viendo, por ejemplo, el número de individuos de personas en una población el día de hoy y no sabes cuántos descendientes van a tener mañana. Entonces, estas variables resultan ser desconocidas y pues no conviene decir que valgan 0 en ese caso, ¿ok? Entonces, depende por qué lo dejas de ver, es la razón por la cual pones unas Ys u otras, Luis. Puede ser que, te digo, valgan 0 si ya se extinguió la cadena y ya no hay más descendientes, o puede ser que simplemente no las conozcas. Entonces, el proceso a futuro puede seguir indefinidamente. Les digo, hay ciertas veces en las que creo que nosotros incluso vamos a llegar a eso después, en las que podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de extinción de esta cadena en el siguiente módulo para la evaluación. Creo que sí llegamos a hacerlo, sí. Calcular la probabilidad de que la cadena se extinga y bajo qué condiciones podemos decir que se va a extinguir o no. ¿Alguien más con alguna duda?
Va, perfecto. Pues entonces terminamos, chicos. La próxima semana ven 2 ejemplos más con Memo. Platíquenle sus dudas de la guía de ejercicios, de las 2 guías que tienen. Tienen 20 ejercicios ahí que elaborar. Si tienen dudas, los vemos también la siguiente semana. Y el martes, que tomen clase conmigo, nos ponemos de acuerdo para la fecha de la primera evaluación, ¿vale? Entonces, pues hasta el martes y feliz fin de semana. Muchas gracias.